Capítulo 3. Nuevos ejércitos, nuevos hermanos perdidos. Jugué muchísimas partidas de regicidio con Malcador. Me aburrí del juego en sí, pero rápidamente se convirtió en solo un marco en el que se desarrollaría un nuevo desafío. El sigilita, tratando de penetrar en mis pensamientos, y yo tratando de detenerlo. Me tomó un tiempo, pero al final pude bloquearlo casi por completo, y por lo tanto, ganar nuestras partidas regularmente. El resto de mi tiempo lo dediqué a aprender, tanto sobre mí mismo como sobre el mundo que mi padre y Malcador habían creado. Ambos eran espectaculares. Nadie en la historia registrada había logrado unificar Terra. Mi padre, el emperador, lo había hecho por medio de los guerreros trueno, soldados genéticamente modificados que habían aplastado la resistencia donde quiera que se presentara, y al hacerlo, habían abierto muchas otras vías para la diplomacia. La amenaza de la fuerza podría ser suficiente para evitar un conflicto, pero solo mientras la amenaza se perciba como genuina. La destrucción de una ciudad-estado podría alterar a muchas otras alinearse. Quizás Terra todavía no estaba tan verdaderamente unificada como decían los proclamas oficiales, pero el legítimo dominio del imperio del hombre no era cuestionado por nadie, excepto por los más ilusos o fanáticos. Y en cuanto a la mejora genética, me sorprendió lo que aprendí de mí mismo. No conozco los procesos que se utilizaron para crearme. Sin embargo, me medí de todas las formas que pude contra cualquier información que pudiera encontrar y descubrí que era superlativo en todos los aspectos. Aunque todavía era joven, según el estándar, fácilmente tenía el tamaño de un humano grande y mi crecimiento no mostraba signos de ralentización. Mi capacidad intelectual desafiaba cualquier medio de medición o clasificación. Mi fuerza, mi velocidad, mis reflejos, mi resistencia, todo superaba cualquier norma humana, registrada por un margen tan grande que era casi incalculable. Esto no era arrogancia, esto era un hecho. Debería haber sido imposible. Eso decía mucho de las habilidades de mi padre. Era de noche cuando el emperador me llamó. Lo había visto y habíamos hablado desde que me encontró. Es cierto, pero Malcador había sido mi tutor más frecuente. Ven conmigo, dijo mi padre, pasándome una túnica con capucha. Me la puse inmediatamente y subí la capucha por ocultar mi rostro. No había necesariamente una razón obvia para hacerlo. Mi rostro no podía ser reconocido, ya que no había sido visto. Pero había lógica en todo lo que hacía mi padre. Si me hubiera traído una túnica con capucha, sabiendo que mi fisiología era inmune incluso a los vientos helados tan altos en el Himalayas, entonces seguramente no era para que me diera calor. Malgador me ha dicho que has avanzado mucho en tus estudios, dijo, mientras salíamos de mis aposentos y comenzamos a caminar por el Palacio Imperial. Aún no estaba completo, no del todo, pero funcionaba como mi padre pretendía. Podía gobernar desde aquí y era un símbolo y un faro para todo el planeta. Me gustaría pensar que sí, respondí. Bien, dijo mi padre. Eso es importante. Lo que voy a mostrarte esta noche es algo que debes saber, pero no puedo permitir que la información caiga en manos equivocadas. ¿Y cuáles son las manos equivocadas? Pregunté. Cualquiera a quien no le haya contado y puede que lo sepa, respondió mi padre, lo cual era una respuesta inmediatamente obvia, pero no informativa. Seguramente había poca diferencia si algún dignatario o peregrino se enterara de lo que iba a ver esta noche. Lo que sin duda preocupaba a mi padre era quién podría llegar la noticia cuando se hablara de ello. Alguna gente hostil que pudiera estropear sus planes. Yo simplemente asentí. Si no compartiera esa información conmigo, yo mismo la averiguaría. Después de todo, mi propósito era salvaguardar lo que había construido el emperador y Malcador. Pasamos por el palacio y luego por debajo. Caminamos por grandes cavernas que habían sido entregadas a fila tras fila de humanos, inclinados sobre estaciones de trabajo. No miré de cerca, pero parecía estar basado en la biología. Posiblemente,
posiblemente alguna forma de trabajo relacionado con la genética. Miraron hacia arriba con asombro cuando pasamos, y pude ver el resplandor de mi padre reflejado en sus ojos, al menos hasta que se acordaron de sí mismos y volvieron a sus tareas. No usé mi don, o bien mi padre no lo conocía o lo consideraba innecesario. En cualquier caso, había hecho todo lo que hubiera considerado apropiado para sus propósitos. Podía entender el simple disfraz que me habían dado. ¿Quién miraría dos veces a esta figura capuchada, a los lados de la resplandeciente gloria figura del maestro de la humanidad? En la última y más profunda caverna, Malcador nos esperaba. El sigilita estaba de pie, encapuchado y oculto como yo, pero apoyado en su bastón. No había nadie más presente, pero podía captar los olores de los humanos que hasta hacía poco habían estado trabajando aquí. También podía oler otras cosas, la estática aguda de la electricidad, el olor mineral de los ungüentos y muy débil, pero en todas partes, un olor que era humano, y sin embargo, no. La caverna estaba llena de cámaras cilíndricas, cientos, quizá varios de miles, que zumbaban mientras consumían energía eléctrica. Miré a mi padre y a Malcador. Ninguno de los dos se movió ni me dio ninguna instrucción. Así que avancé y miré a través de la ventana de observación, transparentemente de la cámara más cercana. Era un humano, y sin embargo no lo era. Era demasiado grande, y la forma de su cuerpo era diferente, demasiado abultado alrededor del pecho, y la forma de sus costillas debajo de su piel, pues estaba desnudo, era incorrecta. Al mirar más de cerca, pude determinar también otras diferencias anatómicas y cicatrices de varias cirugías invasivas. Esto no es un guerrero trueno, dije. Ese fue mi pensamiento, pero de inmediato me di cuenta de que era incorrecto. Los guerreros truenos no habían participado en ninguna acción recientemente, por lo que tal vez su número había disminuido y era necesario reponerlos. Pero los guerreros truenos no eran un gran secreto, y la anatomía de este hombre no concedía todo lo que había aprendido de ellos. No lo es, concedió mi padre. Son reemplazos, concluí, dando un paso atrás y echando un vistazo a la caverna. Una mejora, el siguiente paso. Una mejora y un compromiso, dijo mi padre. Y el siguiente paso, y sin embargo, una pálida imitación. Fruncí en ceño. No lo entiendo. Los guerreros trueno han tenido su día, dijo el emperador. Estas son las legiones astartes. El capítulo final de la obra de Amar Astarte, mi principal genetista. Noté que Astarte no estaba aquí. ¿Era porque ella no debía saber sobre mí o porque no debía saber acerca de esta caverna? Mi padre había declarado que este era el capítulo final de su trabajo. Después de todo, quizás ella también había tenido su día. Sin embargo, ese no fue su mayor trabajo conmigo, continuó mi padre, poniendo su mano sobre mi hombro. Tú lo fuiste, tú, y los demás como tú. Los ojos de Malcador estaban sobre mí, afilados como bisturíes. Habían pasado mucho tiempo intentando penetrar mi mente y leer mis pensamientos, o mi estado de ánimo, pero no había prestado tanta atención en disfrazar los suyos. Yo no era un psíquico para arrancar los pensamientos de su cerebro, pero incluso envuelto en una capa, podía leer su lenguaje corporal. Malcador no sabía cómo iba a reaccionar ante las palabras de mi padre, y tenía miedo. Noté eso y lo contemplé. Incluso cuando estaba comprendiendo exactamente qué era lo que me acababan de decir. Debo darte las gracias, Malcador, por enseñarme cómo tener múltiples pensamientos en mi cabeza a la vez y poder presentar al mundo exterior el que yo quisiera y enterrar los demás en mi interior. ¿Hay otros como yo? Le pregunté a mi padre con incredulidad. Yo creía que sería imposible, que él hubiera creado más como yo. Era una verdadera muestra del nivel de su sabiduría, conocimiento y poder. Tenía Malca- Temía Malcador que mi ego no soportara el impacto de saber que no era el único. ¿O tenía algún otro motivo de inquietud? Pensé. Había otros 19, dijo mi padre en voz baja y con tristeza. Eran como tú. Fueron creados por mis manos y usando los mismos procesos.
Pero tú no eras idéntico a ellos. Todos habrías estado a mi lado cuando reuniera la galaxia y trajera a la humanidad a la protección del imperio. Pero me fueron arrebatados. Solo tú regresaste. Pero, para ese momento, yo había tenido que comenzar nuevos planes. ¿Arrebatado? Pregunté. ¿Arrebatado por quién? ¿Cómo podría un enemigo penetrar en el palacio imperial? Por un enemigo cuya naturaleza no conozco realmente, dijo mi padre. Pero lo importante es que estás aquí, ahora. Y estos, señaló mi mano a los cilindros de gestación y a las legiones astartes que estaban dentro de ellos. Son, en cierto modo, tus hijos, y los hijos de tus hermanos perdidos también, en el mismo sentido que vosotros sois mis hijos. Volví a mirar a la caverna. ¿Comparten nuestro material genético? Lo hacen, dijo mi padre. Habrá 20 legiones, una por cada una de tus hermanos. La tuya será la 20ª. Serán mis mejores guerreros. Hizo una pausa, respiró profundamente. Y no conocerán el miedo. Quizás os preguntéis, por qué acepté, sin lugar a dudas y sin protestar. Esa explicación de cómo nos perdimos, mis hermanos y yo, ni siquiera era realmente una explicación, ¿verdad? Pero recordar lo que dije acerca de la palabra de mi padre no es solo ley, sino también verdad. Y si te dice que algo no es importante, te desafío a que discutas con él. Ni siquiera sé si lo hace deliberadamente. Eso es una mentira. Sé que a veces lo hace deliberadamente. Estoy seguro de que todos mis hermanos han tenido preguntas similares sobre cómo llegaron al lugar donde terminaron. Dudo mucho que alguno haya tenido una respuesta más detallada que yo. Me he dado cuenta de que, con el tiempo, me he vuelto capaz de contener mis propios pensamientos contra el maremoto que es la voluntad de mi padre. Quizás mis hermanos hayan experimentado lo mismo. Quizás algún día descubramos la verdad, aunque no contaría con ello. Es interesante, sin embargo, que podamos tener deseos contrarios a los de nuestro padre. Comparé eso con, por ejemplo, Gustav Bardor. Él es el mayor campeón de mi padre, y es quizás para la Legio Custodes lo que mis hermanos y yo somos para la Legión Astartes, al menos en cierto sentido. Con Baldor he llegado a sospechar que es incapaz de no hacer lo que mi padre desea. Creo que su ADN está codificado de alguna manera como una parte del proceso que lo convirtió de lo que era antes en lo que sea que es ahora. Y sin embargo, mis hermanos y yo podemos ir en contra de los deseos del emperador, incluso cuando no es nuestra intención. Si no me crees, ir a monarquía. Pero dejando de lado la locura del orgar, hasta el día de hoy me pregunto qué significa esto. ¿Es la obediencia arraigada de Baldor un accidente? ¿Es algo que mi padre no pudo reproducir en nosotros? Sí, seguramente. El proceso debe haber sido diferente. Después de todo, nunca he llamado a Baldor su hijo. ¿Fue esto un fallo de su parte? ¿O lo fue en un proceso de nuestra creación? ¿Nos dejó intencionalmente esta libertad de pensamiento y de voluntad? Si es así, ¿será una prueba? Entonces pienso en el propósito que me dio, proteger el imperio, sin guía si era necesario. Y me pregunto, ¿mi padre previó el día en que ya no estaría aquí para guiarnos y por tanto su voluntad no podría ser conocida? ¿Es que acaso previó el día en que nosotros, sus creaciones, podríamos superar en sabiduría y por lo tanto ya no se debería cumplir su voluntad? No sé la respuesta, pero no me gusta ninguna de esas perspectivas.